días, tardes, bueno, empezó a las 12, entonces ya es tarde, ¿verdad? Primeramente quiero agradecer a Erika López, a la doctora Laura de la Lizar, al doctor Miguel Vilches por acompañarme esta tarde a comentar mi libro que se deriva de la tesis de investigación doctoral que realicé en la Universidad Autónoma Metropolitana bajo la dirección y el apoyo incondicional y muy humano de la doctora Laura de la Lizar. La verdad, bueno, fue un camino difícil. Cualquier investigación doctoral es difícil, no es sencilla. Nos dice una profesora que si un doctorado fuera fácil, pues todo el mundo tendría doctorado, ¿verdad? Entonces no es sencillo, y más cuando uno está expuesto o está, sí, sobre todo cuando uno está abierto a las críticas académicas que pues, le hacen a uno en los coloquios y a las aportaciones que también se rescatan de esos espacios. También quiero agradecer al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al consejero presidente, al consejero electoral Rionda, a la consejera Yari Zapata, que está unas filas atrás, a Eric. Bueno, no podría nombrar a todos los compañeros que están aquí del instituto. Agradezco la presencia de la diputada Verónica Orozco, que trabaja el tema de la migración en el Congreso del Estado. En fin, agradezco la presencia de todos. Y curiosamente el libro fue el primer pretexto que tuve para tener contacto con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en aquel congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Recuerdo Erika y Nayeli, que también creo que no sé si ando por ahí, pero pues en la parte esta del comité editorial me preguntaron si tenía algún producto y para someter a la evaluación que se hace ahí en ese comité editorial con los dictaminadores. Y pues la tesis doctoral fue un buen pretexto para poder colaborar en ese primer momento con el instituto. Curiosamente en ese congreso se presentó la oportunidad de poder laborar aquí en el instituto y se concretó ese mismo mes. Pues ahora estoy muy contento en el instituto, en mi nueva casa, con el tema del voto guanajuatense en el extranjero. Y bueno, eso es un poco la historia de este producto que tenemos ahorita aquí en la mesa. La verdad, tengo varias motivaciones por las que investigué este tema. Trabajé en el Colegio de la Frontera Norte 3 años, ahí me empapé mucho del tema de la migración. Y también tenía el interés por la ciencia política, que ese lo adquirí en la licenciatura. Entonces, yo buscaba un tema que pudiera combinar mis intereses académicos. Y precisamente el voto desde el extranjero lo reúne. Asimismo, tengo una motivación pues, más personal, más emocional, si la podemos llamar de esa manera. Y es que, bueno, aquí en Guanajuato es muy común tener familiares migrantes. En Baja California tenemos familiares migrantes, pero no es tan común, o sea, no es tan común al grado de lo que es en Guanajuato. Y a mí me llamaba la atención que cuando había elecciones, mis familiares que viven en Los Ángeles, California, cruzaban la frontera para votar, un voto transfronterizo se le llama, y votaban en casilla especial o ellos ya tenían su credencial de elector y votaban en la casilla que tenían ya destinada. Entonces me llamaba la atención, incluso algunas de esas familias ya tenían la ciudadanía estadounidense, votaban allá y votaban. Me llamaba la atención ese esfuerzo que hacían por venir a votar. Y de esa manera, ¿no? De la parte familiar y de la parte académica, fue como me fui involucrando en el tema del voto en el extranjero. Ya entrado en el tema, empecé a notar que los estudios sobre el voto en el extranjero se enfrascaban más en la parte federal. Los estados estaban, digamos, muy poco estudiados o nulamente estudiados, más Michoacán porque fue el primer estado que tuvo elecciones, pero de la Ciudad de México no había nada y tampoco había de Chiapas.
al principio solo iba a estudiar Ciudad de México porque nos llamaba la atención la cantidad de migrantes que participaron en esa elección, fueron casi 8,000, y rompía con todas las participaciones que se habían dado en otros lugares. Pero precisamente al comparar, pensamos que era más rico, sería más rico el trabajo porque podríamos tratar de explicar por qué no votan, ¿sí? Como lo comentaba Miguel en la minuciosa lectura que hizo del libro, precisamente es lo que se buscaba a responder, y también la doctora Laura lo comenta, no tanto por qué votan, sino por qué no votan, ¿sí? Cambiar el sentido de la pregunta. En ese sentido fue como se fue planteando el problema de investigación. Y otra cuestión que notamos es que se trataba de explicar el no voto dado lo que denominé la hipótesis institucional, es decir, dificultades para ejercer el voto, que pueden ser legales, operativas, administrativas. Incluso el CIDE tiene un estudio muy rico que se publicó en 2014, si no mal recuerdo, en donde una de sus conclusiones es que los migrantes no votan porque no tienen credencial electoral, ¿sí? Para mí eso, o bueno, para nosotros eso era un factor de orden institucional. Sin embargo, veíamos al comparar las experiencias en cada entidad, notábamos que, digamos, en el caso de Michoacán, con un modelo de votación muy rígido, la gente votaba más en el orden federal que en el orden local, siendo el mismo modelo de votación, el mismo, ¿sí? Entonces no pasaba tanto por el modelo, sino pasaba más por el interés que despierta una elección presidencial o una elección de gobernador. Y en el caso de la Ciudad de México se votaba muy alto a nivel federal y a nivel local, con modelos diferentes. Y en Chiapas pasaba otra cosa también en ese sentido, diferentes porcentajes de votación en diferentes modelos de votación con diferentes cargos a elegir. Entonces todo se orientaba a la parte institucional, pero veíamos una deuda en cuanto a la parte cultural, a la parte de las percepciones, de las actitudes, sobre el sistema político mexicano, sobre los actores del sistema político mexicano, y pensábamos que era importante explorar esos factores para tratar de conocer un poco más de la participación electoral, ¿no? De por qué no votan. En ese sentido fue como empezamos a desarrollar el trabajo que aquí se presenta, y tratando de responder un poco a las preguntas que puso Miguel sobre la mesa. Me parece que los factores que pueden motivar el voto son distintos en función de la población que estemos analizando. Lo vimos que en el caso de Peño la escolaridad y el nivel de educación sí inciden bastante en el interés por participar. En caso contrario, con Chiapas Chiapas y Michoacán. En ese sentido, digamos, la politización del migrante originario de la Ciudad de México es distinta a la que tuvo un migrante aquí antes de salir a emprender el desplazamiento migratorio. Me parece que uno de las no quiero llamarlo deudas, pero de los retos que yo en el ámbito académico me planteo para una futura explicación es tratar de entender mejor el momento anterior a la migración, esta parte de la socialización política que la persona tuvo antes de emigrar, porque sin duda alguna, si alcanzó niveles de estudios superiores, si digamos tenía una vida en términos económicos resuelta, y si la migración está motivada por otro tipo de factores alejados a la vulnerabilidad que sufren aquí,
me parece que esa persona pues es más propensa a votar que alguien que está emigrando por razones más de carácter humanitario, de pobreza, ¿no? Entonces me parece que es importante atender ese primer momento. El segundo momento ya sería la estancia migratoria, y un tercer momento podría ser la vinculación que tiene esta persona con su lugar de origen, ya sea a partir de una organización de migrantes, a partir de un liderazgo migrante que esté emprendiendo, o simplemente que venga cada cierto tiempo a visitar a sus familiares. En ese sentido me parece que es un reto, ¿no? Un reto para los estudios del voto desde el extranjero, considerar esa cuestión, esos tres momentos. Ahora bien, la parte esta, bueno, como todos sabemos, en 2014 hubo una reforma electoral que flexibilizó el modelo de votación, amplió las posibilidades para ejercer el voto, con no solamente la postal, sino la electrónica por internet. Bueno, la electrónica, que puede tener muchas variedades, y la presencial. Y otra cuestión es el tema de la credencial de elector. Sin duda alguna, en las investigaciones que se han hecho, los migrantes encuestados siempre manifestaban que era necesario que se expidiera la credencial de elector. Incluso hay preguntas así muy específicas. Si usted tuviera la credencial de elector, ¿votaría? Más del 80 o 90% dice que sí. Pero no necesariamente significa que el voto se va a concretar. Y ese es el tema ahorita. Ese es el tema con las cifras que hay de credencializados, de personas que han activado su credencial y de personas que ya solicitaron el registro. Son los casos de Estado de México, que se credencializaron arriba de 13,000 personas, activaron casi 5,000 y solo van a poder votar 365 personas, ¿sí? Entonces, no necesariamente el que se otorgue la credencial en el extranjero va a implicar que el voto desde allá va a venir como un tsunami, ¿no? Y menos que decía elecciones. Bueno, y eso de la decisión de elecciones solamente ha pasado 2 o 3 veces en el mundo. Entonces, eso es un dato que no debemos dejar perder de vista, para entender un poco más esto. Y sobre todo para yo hacer una crítica a la variable institucional o a la hipótesis institucional que menciono aquí, que entre más flexible sea el modelo, más van a votar. No es cierto. O sea, pasa por otras cosas que están fuera del control del gobierno, de los institutos electorales, y tiene que ver más con aspectos de cultura política, ¿sí? Y con percepciones que se tienen sobre los partidos, sobre las instituciones políticas, en fin. Es algo más complejo y creo que se debe estudiar para entender mejor por qué quieren votar, qué los motiva, por qué no votan, y para poder incluso desde la academia o desde las instituciones políticas diseñar mejores estrategias, ¿no? O estrategias más concretas en ese sentido. Por una parte menciono el Estado de México y lo de Coahuila, que es un estado que no tiene una tradición migratoria digamos tan histórica y tan intensa como lo tienen otros estados. Les dejo el dato: se credencializaron 4,700 personas, se activaron casi 2,000 y solo 154 están en posibilidad. Entonces, el siguiente año hay 7 elecciones, entre ellos Guanajuato, y pues vamos a tener que estar muy al tanto, ¿no? de cómo se desarrolla este segundo paso ya de la credencialización al registro y posterior ejercicio del voto, ¿no? En fin, yo creo que hay mucha materia de discusión. Concluyo con que no debemos de dejar de lado la parte cultural, insisto, soy repetitivo, pero me parece que hay que plantear problemáticas y temas de investigación que recaben esta parte cultural de la política en el tema del voto en el extranjero, y tratar de hacer balances más justos, ¿no? En cuanto a lo institucional y a lo cultural, para poder explicar mejor la participación de nuestros migrantes desde el extranjero. No quiero desaprovechar la oportunidad para
pronunciarme sobre otros temas pendientes en la agenda de investigación del voto en el extranjero. Y me parece que uno de ellos debe ser la ampliación de cargos para elección popular. Ahorita las entidades pueden elegir gobernador, Zacatecas puede elegir diputado migrante, pero curiosamente la diputación migrante la eligen los que viven dentro del estado, no los que eligen fuera, ¿sí? Entonces ahí se reserva espacios, ¿verdad? Para los cargos en orden municipal y para la diputación local. Chiapas pues es el único caso que contempla una circunscripción especial en donde los migrantes eligen a su diputado migrante. Sin embargo, el fraude electoral que ocurrió en 2015 pues sí impactó en cuanto a una especie de retroceso, ¿no? Con esta apertura que se venía dando y que contempla la reforma incluso con las posibilidades de ejercer el voto, ¿no? Que parece ser que va a ser la postal. Sin embargo, ahí está la oportunidad de que algún día los migrantes puedan asistir al consulado y depositar el voto, o que puedan hacerlo con una urna electrónica o con otra manera, ¿no? Me parece que hay que profundizar en esta parte de los cargos de elección que se pueden elegir, el sufragio pasivo, que ellos puedan ser candidatos, ¿no? Que no solamente sean poseedores de derechos políticos electorales activos, sino que también tengan el derecho de poder ser electos en cargos de representación. Digo, en el orden local, en los municipios, hay muchos migrantes que trabajan muy de cerca con las comunidades y que conocen la problemática estando fuera del estado, la conocen mucho mejor que muchos que vivimos aquí. Entonces, otro tema es la combinación de modalidades. Si la ley nos marca 3, yo creo que deberíamos de apuntar hacia allá, hacia combinar. Incluso aquí en el trabajo muchos declararon que les gustaría ir a votar al consulado. Es complejo, la verdad, organizar una elección en los consulados, tratar de trasladar el modelo que utilizamos aquí allá. Sería complejo y costoso, pero pues en otros países lo hacen, y combinan, no ponen urnas en todos los consulados, en todas las representaciones, pero las ponen en los lugares donde hay más migración, y para las otras partes más concentración, y para los otros lugares se apuesta por otra modalidad, ¿no? Ese es otro tema. Por último, el de las campañas en el extranjero me parece muy importante, sobre todo porque los resultados de la investigación arrojaron que muchos querían tener contacto con sus candidatos y conocer de mejor manera las propuestas, en fin. Y como está la legislación en materia de voto, pues están prohibidas. Incluso el voto o el registro por la vía postal se envía cuando las campañas no han empezado, entonces es un voto casi a ciegas, ¿no? Y me parece que son aspectos que debemos de impulsar desde la academia y desde las instituciones públicas. Y bueno, con esto cierro. Agradezco la presencia de todos, de los comentaristas, muy en especial de la doctora Laura Lexal, que me aguantó 6 años, y de Erika, que pues, estuvo muy al tanto, Nayeli, que ya está aquí, que gracias por todo el apoyo, y de Miguel por comentar el libro y por ser una persona que tengo un poco conociendo, pero pues muy interesante platicar con él sobre temas de migración y bueno, con esto dejaría mis comentarios. Muchas gracias. Abel empezó a encontrarse que había una enorme cantidad de conceptos que se utilizaban de manera pues poco rigurosa, podríamos decir, que se utilizaban prácticamente un poco al gusto del investigador, sin el rigor académico necesario. Como ustedes saben, es un tema
que se estudia en México desde hace poco tiempo y un poco empujado por la necesidad de dar paso a esta ampliación de los derechos políticos de un número muy importante de mexicanos que viven en el extranjero. Bueno, creo que Abel empezó a encontrarse con esto e hizo una decisión. Él, después de analizar, de discutir las perspectivas de diversos autores, él decide que va a utilizar el del voto extraterritorial. Es decir, esta forma de definir la participación que tienen los mexicanos en el extranjero para participar de las decisiones en este país. Como él lo muestra desde los primeros párrafos del primer capítulo, estamos hablando de un fenómeno que en México tiene viejas raíces y que me parece que no debemos olvidarlas, que siempre debemos tener ese referente. Él dice, bueno, empieza a surgir la demanda del voto desde el extranjero, del voto extraterritorial, con José Vasconcelos. Cuando José Vasconcelos en 1929 se presenta a la contienda electoral y nace esta demanda de votar desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, en donde había la gente con la que él había estado trabajando y que querían votar desde los Estados Unidos. Bueno, creo que esto es un aspecto fundamental. En diversas coyunturas nosotros nos encontramos con que mexicanos que residen en el extranjero quieren votar, quieren participar. Evidentemente son coyunturas en donde se está definiendo algo muy importante en la elección. Y esto es sin duda muy importante porque nos da cuenta de que se trata de una demanda específica de mexicanos que vienen del exterior. Y por eso me parece a mí que es muy importante lo que hace Abel, cuando dice, bueno, la participación es muy baja. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hubo un error en muchos que han trabajado, porque efectivamente se da esta ampliación de los derechos de los mexicanos en el exterior. De que esta demanda de votar en las elecciones mexicanas cuando se vive en el extranjero era algo que importaba de igual manera a todos los migrantes, que si pensamos en los migrantes en Estados Unidos, pues estamos hablando de millones, ¿no? Y esto no es así. Desde su origen siempre ha sido una demanda de grupos específicos que tienen interés por participar en las elecciones. Entonces me parece que, sobre todo cuando escucho esas críticas de que es carísimo el voto en el extranjero, la gente no va, etcétera, creo que es algo que tenemos que plantearnos desde el principio. No va a ser un voto masivo, como si la gente estuviera residiendo en México, pero va a ser un voto interesado, de gente que tiene interés en nuestro país. Y creo que este interés cada vez puede ser mayor y lo que se tiene que realmente buscar es cómo hacer que la gente vaya. Y esto Abel lo trata diciendo, bueno, esta tesis, esta hipótesis, ¿no? De, ¿cómo la llamas? Abel, pues no tiene mucho sustento, ¿no? Lo más importante no es si la gente vino o no a votar, sino por qué no vinieron a votar. Porque entonces allí ya tenemos un elemento para trabajarlo, ¿no? Y me parece que ese es un elemento muy valioso de la tesis de
del libro, perdón, de Abel. Bueno, entonces creo que su conclusión es muy clara. Hay que analizar, considerar el factor cultural. ¿Cuál es la experiencia que tiene, de la gente que está viviendo en el extranjero? ¿Cuáles son las motivaciones para acudir a las urnas? ¿Qué tanta información posee? Y bueno, también algo que no podemos dejar de lado, ¿qué tan fácil resulta el que ellos voten? Es decir, este factor institucional es muy importante, pero no es único. Tiene que estar englobado en una realidad mucho más compleja. Entonces, me parece que es una contribución muy importante del libro de Abel subrayar esto. Otra cuestión, ya no me voy a extender demasiado, otra cuestión que me parece a mí muy importante tiene que ver con esta manera como Abel percibe con claridad que estamos ahorita enfrentando un tema que tiene rasgos del pasado, pero que está de cara hacia el futuro. Y esto es cuando él nos habla de la cuestión transnacional. Esto que a mí me parece muy importante, como el debate actual acerca de la democracia tiene que ver con la inclusión. Y esto nos lleva precisamente a pensar en esas comunidades de mexicanos en el extranjero, no solo en Estados Unidos, en donde efectivamente existe esta necesidad de ser incluidos tanto en su país de origen como en el país de residencia actual. Entonces, esto es muy importante. Nuevamente, Abel deja abierta esta posibilidad de análisis. ¿Qué pasa en cómo actúan, cómo influyen? Estamos hablando de un proceso hacia el futuro y que demanda también acciones concretas, ¿no? Cómo facilitar que este vínculo que se quiere mantener con México, este deseo de participación, de contribuir a las decisiones, por lo menos en esta elección de autoridades, considere este hecho de que se vive fuera y de que se busca desde esa perspectiva de contribuir, participar. Esto me parece sin duda muy importante y creo que el libro de Abel no solo responde muchas preguntas que nos hacemos acerca del voto extraterritorial, sino que también nos pone sobre la mesa las posibilidades del debate, además de un balance acerca de qué se ha hecho y qué falta por hacer, hacia dónde debe ahora dirigirse esta cuestión de la discusión, de la toma de decisiones en torno al voto extraterritorial, un fenómeno que sigue siendo cuestionado en nuestro país. Entonces, sin embargo, como él dice en una de sus conclusiones, lo que es innegable es que estamos ante un fenómeno en el que ha habido un avance claro en términos de la extensión de los derechos políticos de los mexicanos. Esto me parece a mí que es sin duda muy importante. Fue la primera motivación de quienes promovieron el voto extraterritorial. Nosotros vemos, bueno, ya nos encontramos con, ya ha habido 13 elecciones, al momento que escribe el libro a ver, 13 elecciones extraterritoriales, y vemos que se está utilizando el voto activo y el pasivo. Es decir, es un avance innegable. Yo coincido totalmente con Abel. Bueno, con esto yo cierro mi intervención y bueno, felicito a Abel que no solo
tuvo una tesis excelentísimo, que ahora tenemos un libro que les invito a todos los presentes a leer. Muchas gracias. Gracias, doctor. Damos la palabra al doctor Miguel y creo que en este sentido es importante destacar que la discusión del libro de Abel trae implícito la reconfiguración de las ciudadanías, ¿no? Hablar de lo transterritorial, hablar de lo implica discutir los nuevos contextos de la globalización, de que se mueven los paradigmas del Estado-Nación, pero que también con ello otras formas de entender cómo se conforma la ciudadanía, atravesado por los derechos humanos y por las cuestiones de la inclusión, como bien lo señalaba la doctora Laura, y creo que en este sentido será muy rico escuchar los comentarios del doctor Miguel Vilche. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar en esta presentación del libro. Para mí es un placer poder presentar el libro del doctor Abel Muñoz Pedraza, a quien tuve el gusto de conocer el año pasado y desde entonces platicamos respecto de su tesis. Me da mucho gusto, Abel, que en este momento estemos ya viendo la publicación de tu trabajo. Tengo también que agradecer al doctor Luis Miguel Rionda Ramírez, consejero del Instituto Electoral, porque hizo favor de girarme una invitación por escrito para estar aquí, y también agradecer a la doctora Erika López la invitación que ella y la propuesta que hizo de mí para leer y presentar este libro. Aprovecho también para saludar al maestro Mauricio Enrique Guzmán, que es el consejero presidente y a quien tuve el placer de coincidir con él en cátedra. Me da mucho gusto que esté aquí. Así como a todos ustedes, están mis alumnos de la clase de Cooperación Internacional para el Desarrollo y toda la comunidad universitaria que está presente. Muchas gracias. Bien, el libro de Abel Muñoz Pedraza, Decidir desde Tierra Lejana, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, los casos de Michoacán, Ciudad de México y Chiapas, es un libro que problematiza un cuestionamiento clave para la comprensión de la vigencia del derecho político electoral de los mexicanos radicados en el exterior. Este cuestionamiento es el siguiente, a mi entender. ¿Cuáles son los factores que explican la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero? Y quiero que guardemos esa pregunta, porque es una pregunta que puede ser respondida de muchas maneras, y para que se queden todos al final, que nos lo responda el doctor Abel Muñoz, porque me parece un esfuerzo académico encomiable el que él hizo, bajo la dirección de la doctora Laura de la Lizal Arriaga, que no es menor cosa, porque es un tema muy complejo y problemático. Ya van a ver ustedes por qué. Entonces, quiero que guarden esa pregunta. ¿Cuáles son los factores que explican la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero? Podemos aventar respuestas como la flexibilidad de los requisitos y mecanismos del modelo de votación extraterritorial. Esa es una hipótesis. O bien la pertenencia el arraigo al estado de origen. O bien la información política con la que cuenta el emigrante mexicano en el extranjero. O bien el tiempo que ha residido fuera de México y su última visita al país, si tiene un estatus regular o irregular en el país de destino, o quizá el hecho de que envíe o no envíe remesas a su comunidad de origen. Estas pueden ser algunas de las hipótesis que se manejan en el texto y que creo que es importante ponerlo en ese concepto. Determinar cuáles son esos factores que inciden en que un emigrante
mexicano en el extranjero vote extraterritorialmente es clave para entender la participación política y el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos residiendo en el extranjero. James Holyfield, desde la visión del norte, escribió en su artículo clásico El emergente estado migratorio, que a partir de la década de los 80 del siglo XX, las migraciones internacionales habían entrado en una nueva fase, modificando la visión territorial del Estado, pasando de un Estado guardián territorializado al surgimiento del Estado comercial, el cual necesariamente engendra el surgimiento del Estado migratorio, en el que las consideraciones de poder e interés están orientadas tanto por las migraciones como por el comercio y las finanzas. Añadiendo que el Estado migratorio es casi por definición un Estado liberal, puesto que crea el medio legal y regulatorio en que los migrantes desarrollan sus estrategias individuales de acumulación, concluyendo que podemos ver que las migraciones son a la vez causa y consecuencia del cambio político y económico. Fin de la cita. Esto lo describió desde la perspectiva de los países como Alemania, Estados Unidos y Australia, sin reparar casi que en los estados expulsores de migrantes, los del sur económico, con menos acumulación de capital, diríamos, también estaban mutando en cuanto al reconocimiento de sus ciudadanos en el extranjero y sus obligaciones como naciones incapaces de generar las condiciones necesarias para el desarrollo de sus nacionales, sea por corrupción, autoritarismo o por ser incapaces de resistir al efecto de los influjos financieros, empresariales y estatales de jugadores más poderosos en la arena internacional. En efecto, bajo las palabras migración internacional se encierran una compleja realidad de desplazamientos de personas, niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos, familias enteras, grupos de personas de los más diferentes orígenes y con múltiples finalidades y destinos. Las causas estructurales, colectivas y personales se entretejen para complejizar más la comprensión de las migraciones internacionales a nivel planetario. Esta realidad de la movilidad humana a través de las fronteras está generando cambios en todas las dimensiones de los estados nacionales y de las sociedades. Una de estas dimensiones es la que tiene que ver con la reglamentación y el gobierno de esta migración internacional por parte de la comunidad internacional y de cada uno de los países, según sean países de origen, tránsito y o destino. En este sentido, México es un país que tiene una posición privilegiada y problemático en materia migratoria, porque en esta dimensión el nodo desarrollo-ciudadanía constantemente está en colisión con el nodo criminalidad-violencia. Es bajo estas premisas que una entidad federativa como Guanajuato tiene un compromiso serio con las personas migrantes y sus familias, pero no únicamente las definidas como guanajuatenses, sino la que implica la extensión de derechos humanos en términos universales a todas las personas que están en territorio guanajuatense. ¿De qué modo se está llevando a cabo la política migratoria a nivel global y a nivel nacional? ¿Qué alcance tienen las políticas migratorias a nivel subnacional? ¿Cuáles son los retos para cumplir los estándares internacionales de la protección de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y económicos de las personas migrantes? ¿Es posible generar una gobernanza de las migraciones internacionales que concilie la seguridad nacional y los derechos humanos? ¿Qué nivel de profundidad es posible en la extensión de los derechos políticos de los migrantes, tanto de los estados de origen como de los de destino? Estas y otras cuestiones se plantean en la investigación social y política contemporánea. En este contexto,
el libro, producto de la investigación realizada en los estudios de maestría y doctorado de Abel Muñoz Pedraza en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, que aparece publicado bajo los auspicios del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se enmarca por 4 capítulos y 2 anexos, además del prólogo, la introducción y las conclusiones. Es importante mencionar que el prólogo está escrito por Víctor Espinosa Valle, profesor del Colegio de la Frontera Norte, que deja sentir su influencia en Abel Muñoz a través de sus obras El voto lejano, Cultura Política e Inmigración México-Estados Unidos del 2004 y Sufragio Extraterritorial y Democracia, publicado por el Instituto Federal Electoral del 2011. Bien, el contenido del texto de Abel Muñoz Pedraza parte en el primer capítulo de la explicación y contextualización teórica del sufragio extraterritorial, a la vez que proporciona una visión internacional de los estados nacionales que han ido sumándose al reconocimiento y a la puesta en práctica de mecanismos que permitan ejercer el voto de sus nacionales que radican en el extranjero, tanto para elecciones nacionales como subnacionales. Una de las finalidades del doctor Abel Pedraza es evitar la ambigüedad conceptual con esto del voto extraterritorial. Es un capítulo rico en detalles teóricos para comprender el sufragio extraterritorial, definido por nuestro autor como el reconocimiento de la ciudadanía política por parte del Estado, a través de la acción concreta que ejercen los nacionales que se encuentran radicando en el extranjero, de manera temporal o permanente, al momento de votar y ser votados en cargos de elección popular de distintos órdenes de gobierno y en diferentes espacios institucionales, posibilitando así la incorporación formal de los emigrantes a los procesos políticos del país de origen, considerando la existencia de un espacio transnacional. Fin de la cita. Asimismo, pasa lista a los abordajes teóricos y empíricos del sufragio extraterritorial en México, agrupándolos en 4 periodos. El primero, de 1982 a 1996, en donde se realizan los primeros pasos en el estudio del sufragio extraterritorial en México. El segundo, de 1997 al 2006, en el que se realiza la institucionalización del sufragio extraterritorial. El tercero, del 2007 al 2010, en el que se dan las primeras experiencias de votación extraterritorial. Y el cuarto, del 2011 al 2014, que lo denomina el autor el estado actual del estudio de sufragio extraterritorial. Concluye que los trabajos académicos actuales sobre nuestro tema pueden ser divididos en 2: los que se centran en cuestiones legales y administrativas del voto y los que se centran en la noción de ciudadanía, en el debate de la democracia en espacios nacionales, locales y agregaría transnacionales. En el capítulo 2 del libro, el doctor Abel Muñoz describe los procesos electorales extraterritoriales de carácter local en México, que fueron elegidos como estudios de caso del libro, a saber, las elecciones de gobernador del estado de Michoacán en 2007 y 2011, la elección del jefe de gobierno del Distrito Federal en el 2012 y la elección de diputado para la representación de los chapanecos migrantes en el exterior a través de una circunscripción plurinominal especial en el 2012. Esta descripción es un análisis cronológico comparado de las modificaciones jurídico-institucionales que acontecieron en Michoacán, el Distrito Federal y Chiapas, con un detalle minucioso de los números de votos emitidos en cada una de estas 4 elecciones, mostrándonos cómo se ha ido desarrollando el tema en la práctica electoral en México. En la segunda parte del capítulo 2 de este libro se desarrollan 2 hipótesis explicativas del voto extraterritorial en México. La primera de ellas, el autor la denomina hipótesis institucional y establece que la principal causa
para explicar la participación extraterritorial de los emigrantes se debe a que existe una relación positiva entre el diseño del modelo de votación extraterritorial en términos administrativos, legales y operativos y el volumen de sufragios que se registran, considerando a la población potencial o con posibilidad de votar. Fin de la cita. La segunda hipótesis explicativa es una propuesta alternativa del autor y la cual tiene que ver más que con la flexibilidad administrativa, legal y operativa para emitir el voto, con la cultura política de los mexicanos que radican en el extranjero, como una dimensión explicativa de su comportamiento electoral. Es decir, que para encontrar explicaciones más profundas acerca de la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero, cito, se vuelve necesario indagar en aspectos vinculados con la experiencia y motivaciones para votar extraterritorialmente, la información política sobre su localidad o país de origen, las posibles prácticas clientelares que se pueden dar en el extranjero, las preferencias electorales, las actitudes políticas desde el exterior en torno al entramado institucional mexicano y los actores políticos, así como en las perspectivas que se tienen sobre el futuro de las elecciones extraterritoriales en México. Fin de la cita. En el capítulo tercero se analiza la información recabada en el trabajo de campo sobre los perfiles migratorios y la comprobación de la hipótesis de la investigación. En primer lugar, describe los perfiles migratorios de 46 personas michoacanas, 37 personas de Feñas y 31 personas chiapanecas, 114 emigrantes mexicanos en total, todos ellos radicados en el condado de Los Ángeles, California, entrevistados durante el primer semestre de 2015. En segundo lugar, sobre las hipótesis, habla que la primera de ellas es, cito, la participación electoral extraterritorial de los emigrantes michoacanos, defeños y chiapanecos radicados en el condado de Los Ángeles, California, en sus respectivas elecciones, no se ve necesariamente afectada por tres variables. La primera, el tiempo que llevan residiendo en Estados Unidos. La segunda, contar con una situación migratoria de ciudadanía estadounidense. Y la tercera, la frecuencia con la que visitan su lugar de origen, ya que la asimilación política a la sociedad receptora y el vínculo político con el país de origen no constituyen un juego de suma cero. La segunda hipótesis, la cito, la participación electoral extraterritorial de los emigrantes michoacanos, defeños y chiapanecos radicados en el condado de Los Ángeles, California, en sus respectivas elecciones locales, se ve altamente favorecida cuando estos forman parte de alguna organización de emigrantes, debido a que estas, las organizaciones de emigrantes, fungen como un foro de politización de sus integrantes, al ir acumulando y compartiendo información sobre el proceso electoral, sumando a la generación o a reavivación de vínculos con su lugar de origen. Fin de la cita. Finalmente, el capítulo 4, denominado Sufragio extraterritorial, participación electoral y cultura política de los michoacanos, defeños y chiapanecos, se continúa con el análisis de la información recabada en el trabajo de campo mediante el cuestionario que ya he referido del año 2015, aplicado a 114 personas de Michoacán, Chiapas y el Distrito Federal que radican en Los Ángeles, California. El artículo, este capítulo final, se agrupa en tres secciones: la experiencia y motivaciones para votar extraterritorialmente, la propaganda electoral y prácticas clientelares, y 3, las preferencias electorales y actitudes políticas desde el exterior. En este apartado me llamó mucho la atención
que hay evidencia de que las organizaciones de los emigrantes en el exterior, cito, promueven a través de sus líderes prácticas clientelares, corporativistas, autoritarias y poco transparentes, muy cercanas a las que se reproducen en México. Fin de la cita. En definitiva, el libro Decidir desde tierra lejana de Abel Muñoz Pedraza es una obra sólida, bien fundamentada y completa, que pone las bases y abre el debate de la discusión académica en Guanajuato sobre la extensión de los derechos políticos a los guanajuatenses en el extranjero. Permítaseme terminar con 3 comentarios críticos que me llaman la atención, y solo para tratar de pensar en una segunda edición del texto. El libro, el primer comentario tiene que ver con el hecho de que el libro reúne y sintetiza un gran cúmulo de información, principalmente en 36 cuadros y 24 gráficas, por lo que considero muy necesario que en la próxima reimpresión de la obra se incluya un listado de los cuadros y de las gráficas para que el lector pueda ubicar con mayor facilidad la información que es abundante, rica y profunda sobre el trabajo de campo que hizo el investigador. El segundo, en el apartado 1.3 del capítulo primero, el autor señala, cito, los 2 actores principales que protagonizan el proceso de extensión de derechos políticos más allá de las fronteras son los emigrantes y los estados-nación. Fin de la cita. A mi parecer, esta afirmación es imprecisa incluso en el desarrollo de la propia investigación, porque la investigación evidencia que al menos hay otros 2 actores claves en este proceso de prácticas políticas. Las comunidades de origen, que no necesariamente deben ser contadas en los entramados institucionales del Estado-Nación, y las organizaciones civiles en favor de las personas migrantes. Este comentario tiene que ver con el enfoque del transnacionalismo político, que intenta ir más allá del enfoque del nacionalismo metodológico, en donde los migrantes, la diáspora que se encuentra viviendo en el extranjero, teje una red transnacional, simultánea, viviendo a 2 tiempos, más allá de los entramados institucionales, y que desde luego son un factor que incide en la conformación de las prácticas políticas de los migrantes. También las organizaciones civiles en favor de las personas migrantes juegan un papel importante y activo en este desarrollo, y no tenemos que pasarlo por alto. Sin organizaciones civiles migrantes o promigrantes, los migrantes no encontrarían ese espacio de politización, diríamos, de convertirse en sujetos políticos bien informados y capaces de incidir en la política doméstica de sus lugares de origen. Y mi tercer comentario es en relación al tema de la educación y el nivel de ocupación como factores claves para explicar el por qué un residente mexicano en el extranjero puede estar interesado en ejercer su voto. Para lo cual les invito a consultar el cuadro 10 de nivel de escolaridad y el cuadro 11 de ocupación de la muestra que hizo Abel. Ahí podemos ver que más del 75% de los defeños que se encuestaron tienen estudios superiores, más del 75%, y más del 52% de los defeños entrevistados se dedican al estudio, a ser servidores públicos o son patrones o empresarios, lo cual explica por qué los defeños tienen un alto índice de votación, desde mi punto de vista,
tiene un alto índice de votación desde el extranjero en comparación con los chapanecos y con los michoacanos, que tienen niveles de escolaridad muy por debajo y sus niveles de ocupación son muy diferentes en la escala social. De tal modo que extraño una reflexión sobre estas dos variables que me parecen fundamentales para entender este gran debate que Abel nos propone en el estado de Guanajuato, teniendo en cuenta que en las próximas elecciones en el estado de Guanajuato se podrán tener votos extraterritoriales de parte de los guanajuatenses residentes en el extranjero. Muchas gracias.